La parte más importante, como siempre les digo, es recibir el mensaje que Dios trae para la humanidad, porque los hombres de Dios verdaderamente traen el mensaje para que la gente escuche, para que la gente reciba la verdad de parte de Dios. En esta hora traemos el mensaje de parte de Dios y vamos a ver qué es lo que el Señor trajo en esta tarde para nosotros. Pero antes de pasar a eso, vamos a dar testimonio de que Dios es uno solo y vamos a ir a leer en el libro de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Capítulo 12 del libro de Marcos vamos a leer y en el verso 28. Y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a iniciar con este verso? Porque siempre les digo que en cualquier lugar que el Señor Jesucristo me permita ir a predicar, en donde predico, siempre doy testimonio, lo que dice que es el primer mandamiento de todos. Y vamos a ir a leer en el capítulo 12 del libro de Marcos, verso número 28. Y dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo primero que la gente debe conocer o lo primero que la gente debe de entender. Y respondió Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo que la gente debe de hacer cuando se quiere acercar a Dios, lo primero que debe de hacer es reconocer que Dios es uno. Y escuchar, porque Jesús dijo, no solo es un mandamiento, es el principal mandamiento. Cuando algo es principal, significa que es el principio, o lo que está antes que todo lo demás. Lo primero que está antes que todo lo demás es que la gente debe de entender de que Dios es uno. Y basado en esto que la palabra de Dios dice, viene el tema que el Señor trajo en esta tarde para nosotros. Me debatía o me preguntaba o me decía una persona por internet, un hermano que se llama, no sé de qué religión sea, no sé en qué crea, pero él me estaba diciendo, me dijo, es que no te estoy hablando de lo que predicas. Me dijo, estoy hablando de que la Biblia dice que Jesús y el Padre, me decía. O sea, ha de creer, probablemente es dualista o cree en la Trinidad, una de dos, por cómo se expresa esa persona. Y esta persona me decía, ¿quién es? Que como tú lo dices, no es así, me dijo. Tú predicas y dices que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, estoy hablando del hombre, es el mismo o era el Padre. Porque eso es lo que muchos unicitarios hablan o muchos apostólicos explican y enseñan, que Jesús era el Padre, ¿verdad? Estoy hablando del hombre. Pero vamos a ir a ver ahora vamos a ver dos cosas en este día. Vamos a ver si Jesús es el Dios Todopoderoso. Vamos a ver cuál es el nombre de Dios. La gente allá afuera dicen que Jehová es Dios. Fíjense, pongan atención. La gente dice que Jehová es Dios, o es el nombre de Dios, o Yahweh. Y dicen, Yahweh. Como respiramos, ahí está el nombre de Dios. Porque al momento que tú respiras, eso es una corriente de judaísmo que dice eso. Y tienen razón de que sí se escucha como si estuvieran diciendo esas letras, la Y, la W.
cuando tú respiras. Y en esa parte pues sí tienen razón, pero no significa que sea el nombre de Dios. Vamos a ver cuál es el nombre de Dios. Vamos a ver quién era Jesús de Nazaret. Vamos a ver quién es el Padre. Porque esta gente confunden. Ahorita Jesús aquí está enseñando. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y dice, y que ese es el principal mandamiento. Que Dios es el Señor. Fíjate, aquí te lo especifica. Que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y vamos a empezar a desglosar paso a paso todo esto. Pero la gente piensa y él me dice, es que Jesús, él me daba a entender en el mensaje, Jesús no es el Padre. Vamos a decir que sí y no. Dios en su naturaleza es espíritu, dice la Biblia, ¿verdad? La naturaleza de Dios es espíritu. Dice la Biblia en Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es ¿qué? Un espíritu. Esa es la naturaleza de Dios, es un espíritu. Pero en la naturaleza humana, el hombre no era Dios. El que estaba dentro de ese hombre era el Espíritu de Dios. Pero vamos a ir a leer la Biblia. Vamos a empezar leyendo, vamos a leer. Capítulo 17 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a desglosar quién era el Hijo de Dios. Vamos para que la gente entienda que cuando una persona habla sin base de la Biblia, es una mentira lo que estás hablando. Tienes que sustentar, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pero como repite la gente lo que escucha, y lo que escuchan de la gente es palabras sin sabiduría. Solo leen la Biblia, pero no tienen la revelación o el entendimiento para entender la Escritura. Y esta gente viene y quiere, o nos quiere sustentar sin base, que Dios, o que Jesús no es Dios, que Jehová es Dios. ¿Jehová es Dios? Sí. ¿Jesús es Dios? También. ¿Son dos? Es uno. Pero está hablando de los títulos de Dios. Está hablando de una cosa del título y otra cosa del nombre. No estamos hablando, títulos son funciones que Dios tiene. Los títulos son las funciones por las cuales Dios tiene. Es un padre porque es el padre de toda la creación. ¿Sí me entiende? ¿Qué más? Dice Padre eterno, príncipe de paz. Son características que tiene su carácter Dios. Es uno. La Biblia dice que Dios es uno. Tiene características de que es un espíritu. El capítulo 17. Capítulo 17, y vamos a leer todo el verso. Vamos a leerlo todo el capítulo, perdón. Capítulo 17 del libro de Juan. Fíjense, vamos a empezar desglosando. Vamos a ver quién es Dios primero y quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Ya vimos Juan 4:24. Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué la gente dice, en la Trinidad dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Eso es una mentira. Ahorita vamos a ver. Capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a empezar a leer. Dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17, y en el verso 1, y dice así.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna y a todos para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que nos conozcan a nosotros, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? El Hijo de Dios, ¿qué dijo? El único Dios verdadero. A ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, el que envió, fue su Hijo. Jesucristo, al que envió, fue su Hijo. El hombre, la naturaleza humana. Pero ahorita vamos a ver que el Hijo de repente hablaba en su naturaleza de espíritu eterno, y a veces hablaba como en la naturaleza humana. Tenía esas dos naturalezas el Hijo de Dios. Pero ahorita seguimos leyendo. Ahorita vemos eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Para tener vida eterna, la gente tiene que conocer quién es el único Dios verdadero. No los únicos, al único Dios verdadero. Es que es uno. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué significa glorificar? Yo te he obedecido en todo lo que me mandaste que hicieras. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí te responde, ¿verdad? Eso significa glorificar. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ellos dicen que como tuvo una gloria Jesús de Nazaret, o el Hijo de Dios, antes de que el mundo fuese, ahorita la vamos a ver, esa gloria. Ellos piensan que estaba a un lado de él, o sea, que es otro Dios pequeño. Pero no. Jesús, el Hijo de María, empezó a existir cuando nació como usted y como yo, del vientre de esa mujer. ¿Verdad? Fíjate. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cuál es la gloria? Que Dios lo preparó en su mente, en sus pensamientos y en su gran sabiduría. Tenía listo al Cordero para que fuera sacrificado para poder salvar a la humanidad. Esa es la gloria que él tuvo. Y que fuera exaltado ese Cordero, porque así le dio toda la sabiduría a él. Fíjate, he manifestado, fíjate, esta es la parte importante, ¿eh? He manifestado tu nombre a los hombres, a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo Jehová. ¿Cuándo mencionó Jehová? ¿Cuál era el nombre que mencionó? Su nombre. ¿Cuál nombre les dio a conocer? Le he manifestado. ¿Qué era el Hijo de Dios? La manifestación de Dios en la carne. ¿Qué significa manifestar? Darse a conocer. Ese hombre es el que dio a conocer a Dios a la humanidad. Aunque en la antigüedad los profetas tuvieron acercamiento, o Dios tuvo acercamiento con ellos, pero él, Hijo de Dios, cumple todos los requisitos. Tenía sus características, su carácter, su mente, sus pensamientos de Dios. Dio a conocer verdaderamente cómo se expresa Dios, cómo siente Dios, cómo Dios quiere que la gente lo conozca y haga su voluntad. Él es el ejemplo a seguir. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, les dio a conocer su propio nombre. Fíjate, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué hace una persona que es de Dios? Cree lo que dice la Biblia. Guarda la palabra, la testora. Si alguien dice, es que aquí la Biblia dice que Dios es uno, pero
el profeta dijo que son dos, mi profeta, mi pastor, mi apóstol, dice que son dos o que son cinco. No, pues no estás guardando la palabra de Dios. Guardar es obedecerla, dice. Me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Las cosas se refiere, la sabiduría, proceden de Dios. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Qué es lo que pasa con la gente en este tiempo? No reciben las palabras de Dios. Cuando dicen Jesús, aquí está repitiendo, acá arriba leímos, glorifícame, y esta es la vida eterna, es para que la gente tenga vida eterna. Esto es, que conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero. Yo también es lo que hago. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo hago lo mismo que Jesús hizo. Les doy a conocer el único Dios verdadero. A ti, el único Dios verdadero. Fíjate. Y ellos la recibieron en el 8, en la mitad, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, perdón. O sea que le compartió Dios toda su sabiduría, toda la gloria, la honra, el nombre, todo se lo compartió a ese hijo, lo heredó. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. ¿Cómo se guardan las personas de Dios? En tu nombre, dice el Maestro, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo? ¿Jesús y el Padre eran uno porque son tres personas distintas y son un solo Dios? No, son uno en acciones, en pensamientos, en enseñanza, en palabra, en acciones que están haciendo día a día y en poder. Pero ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. ¿En dónde está el poder de Dios? En su nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea que somos los que recibimos el Espíritu Santo y obedecemos a Dios, nos bautizamos en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Que somos ¿cuántos? Uno con Dios y con el Hijo de Dios, aunque ya fue glorificado, resucitó de los muertos y fue recibido arriba. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado, o sea que nos gozamos porque sabemos esta verdad. ¿Verdad? Que Dios no son dos, que no son tres, que Jesús no era el hombre, no era Dios. La naturaleza humana no era Dios. Dios estaba dentro del hombre, la naturaleza espiritual es del Dios eterno, el Cristo, el Salvador. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde somos? De Dios, de la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra patria, esa es nuestra república o nuestro país, nuestro lugar donde vamos a morar. No ruego que los quites del mundo. O sea, Dios, no quiero que los saques del mundo y que los protejas así como que no estuvieran aquí, sino que los guardes del mal, dice Jesús. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícales en tu verdad. ¿Cómo se santifica la gente? Con la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando Jesús? Fíjate lo que dice. Él envió en ese tiempo cuando estaba en la tierra, el hombre, Jesús de Nazaret, envió a los apóstoles y a los discípulos a que predicasen el evangelio. A los varones, ¿eh? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Fíjate, ¿eh? O sea, no ruego solamente para los que dicen que no hay apóstoles y profetas.
Aquí te está revelando también Dios eso. No ruego, o sea, no te oro solamente por estos que yo mandé cuando estaba presente en la tierra. Yo no te ruego solo por Pedro, por Judas, por Santiago, por Jacobo, por Andrés, por los 12, por Matías, sino también te ruego por los, sino no por los que mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que mi palabra vale. Cuando predico la palabra de Dios, la gente cree por la palabra mía, que es la palabra de Dios, porque la estoy repitiendo. Pero la gente ahí dice que nomás los judíos son los que tienen la palabra. Dice que nomás la iglesia apostólica tiene la palabra, o la UPC, o los católicos. ¿De qué están hablando? Iglesia Pentecostal Unida significa UPC o UPC. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. O sea que la palabra del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, del evangelista, del diácono cuenta, del presbítero, del obispo cuentan. Claro, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Cuántos son? Jesús, el Dios Todopoderoso, uno. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, son dos, pero son uno. Estaba hablando de la naturaleza humana, que el que cumplía toda la voluntad de Dios se hacía uno con el Espíritu Eterno cuando obedecía lo que le mandó hacer. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué significa? Él es el ejemplo de todo lo que tenía que pasar. No que sea dos diferentes o dos dioses. Si son dos diferentes, el hombre era un hombre, pero no era Dios. También a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has creado desde antes de la fundación del mundo, o fui creado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo dice ahí? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No nació Jesús, o no era un espíritu Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo o Dios Hijo, como dice la gente. Estaba Jesús, el Espíritu Eterno, el Dios Todopoderoso, planeando el rescate de la humanidad a través de su Hijo, ese ser perfecto, el Cordero. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer, otra vez, les dio a conocer tu nombre. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. O sea que van a seguir predicando, van a venir más en tu nombre y los van a dar a conocer aún en un futuro. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos y yo en ellos. O sea, cuando dice yo en ellos, significa el Espíritu de Dios y significa la enseñanza que recibió de parte de Dios y la sabiduría Jesús, el Hijo de Dios. Está hablando de enseñanza, de sabiduría. No significa que son dos espíritus ahí diferentes. Y esto es lo que dice la palabra de Dios.
Cuando la gente dice que son dos dioses, que son tres dioses, están negando que el Hijo de Dios era Dios. Están negando la palabra de Dios, porque se inventan cosas que la palabra no dice. Aquí Jesús dice que van a creer la gente, fíjate, para que todos sean uno en pensamiento, en creencia. A eso se refiere. No significa que son un Dios. Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas capítulo 10, verso 21. Y ahorita vamos a ver, fíjate, la gloria que tuve contigo, decía el Hijo de Dios desde el principio, ¿verdad? La gloria que tuve contigo desde el principio, ahorita vamos a ver. Pero vamos a leer aquí en Juan, capítulo 10, verso 21. Lucas, capítulo 10, verso 21. Dice así la palabra de Dios. 21 en adelante. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, se puso alegre en su espíritu dentro de él. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Los que estudian teología, los que son maestros en las universidades, y por eso Jesús se emocionó y dijo: eso es algo muy grande que Dios hizo, porque es lo que decían de los apóstoles. Sabían que no habían aprendido letras, o sea, que no estudiaban la palabra de Dios y tenían la sabiduría y la revelación del mensaje de Dios, por cómo se vestían, porque no cualquiera puede. Una persona allá de un barrio pobre, como estamos en los barrios aquí en Tijuana, no cualquiera puede ir a la universidad por el dinero, porque es caro, ¿verdad? Menos a una universidad de paga, al CETIS, un ejemplo aquí en Tijuana. No cualquiera lo puede pagar. Entonces ellos se sorprendían, los fariseos y los gobernantes, porque si estos hombres son de pocas letras, y letrados, que no conocen ni son de la universidad. Pero fíjate lo que dice aquí: oh Padre del cielo y de la tierra, dice, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. El que sabe ciencia, que dice que conocen, que estudian para la NASA, o un doctor, cirujano, o sea, esos son gente sabia, ¿verdad? Porque estudian las cosas del mundo y entienden, y entendidos, dice. Y les ha revelado a los niños. ¿Era niño Pedro cuando se lo reveló? En su manera de ser. Le dijo: deja de hacer lo que estás haciendo, Jesús, y sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Un niño lo agarras de la mano y sin malicia él siga a un adulto. Aunque no te conozca, lo agarras y vente el niño. Y el niño en su inocencia se va con cualquier adulto. Y eso es lo que hizo Jesús. A eso se refería, que eran inocentes y que eran obedientes. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, dice en el 22, por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. ¿Quién conoce quién es el Hijo de Dios, o quiénes son los hijos de Dios, o el Hijo de Dios estamos hablando ahorita? Solo Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu Jehová, el que le habló a Moisés en la zarza, el que se le apareció a Manoa, a el papá de Sansón, el que se le pareció en el torbellino a el profeta Elías. Dice, nadie quien conoce, o sea, nadie tiene el conocimiento quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Quién es el Padre y quién es el Hijo?
Esta gente que alega y ataca sin fundamento no sabe ni quién es el Padre ni quién es el Hijo de Dios. Sino, dice, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es eso? Que es una revelación, es algo que está oculto. En los tiempos de antes, ya lo he dicho esto, la gente tenía unas cámaras que se llaman Kodak. Y esas no eran instantáneas como las cámaras digitales de ahora, o los teléfonos que toman las fotos al instante, sino que tenías que llevarlo por un proceso. Lo llevas por un proceso para revelar la fotografía de lo que tomabas. Así es igual Dios. Y dice, es el Hijo. Vamos a leer otra vez de acá, Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién es Jesús, el Hijo de Dios, solo el Espíritu Eterno. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. La sabiduría que Dios le traspasó a Jesús de Nazaret, esa sabiduría que enseñó a los apóstoles y a los profetas de este tiempo, ahí está la revelación de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y no que sean dos diferentes. O dos dioses, si son dos diferentes, el hombre en su naturaleza y su naturaleza espiritual. Y dice, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Espíritu Eterno se lo revela ¿a quién? A quien Él quiere. ¿Verdad? Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Fíjate, bienaventurado porque estás viendo estas cosas, o sea, al Hijo de Dios. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon. No es hora de estar haciendo eso, por favor, Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, o sea, la encarnación del Hijo de Dios, la promesa del Cordero de Dios. Y dice, y muchos reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron, y no lo oyeron, perdón. Qué increíble, ¿verdad? O sea, nadie puede agarrar la Biblia y ponerse a estudiarla y entenderla. Porque se confunden, porque si Dios no te mandó su sabiduría para que entendieses las Escrituras, no vas a entender. Por eso creen en el Hijo, en Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. O Dios Padre y Dios Hijo. No puedes entender quién es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, si no te lo revela Dios. Si no te abre aquí la cabecita para que cuando estés leyendo puedas entender. Se ponen a debatir mujeres que pueden predicar, la cabecita la tienen bien cerrada. Les llenó el diablo la cabeza y su pastor de mentiras. Ahora vamos a leer en el libro de Enoc. Nadie sabe quién es el Hijo, si Dios, y quién es el Padre, si Dios no se lo revela. Antes del libro de Enoc vamos a leer en el libro a los Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Me equivoqué, no es ahí, Espérenme, no es Hebreos, es en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a empezar. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16.
Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16 de primera carta de Timoteo. Dice así. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ya vimos, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Y dice la Biblia, y ahora ustedes son los hijos de Dios. Para poder entender quién es el Padre y quién es el Hijo, tú tienes que ser un hijo de Dios. Y la manera de ser hijo de Dios es creer que hay un solo Dios, dijo Jesús. Vamos a leer. Capítulo 3, verso 16. Y a quien Dios se lo revela, dice. Capítulo 3, verso 16 de la primera carta de Timoteo. Dice así la palabra de Dios. E indiscutiblemente, o sea que esto no lo pueden discutir la gente. Grande es el misterio de la piedad. Estamos hablando de que nadie sabe quién es. Ese es el misterio de quién es el Padre y de quién es el Hijo. Y aquí la Biblia dice que es un misterio muy grande. Fíjate, dice que el misterio de quién es el Padre y quién es el Hijo de Dios es un grande misterio. No lo puedes discutir y es un grande. Y el misterio se llama el misterio de la piedad. Porque tuvo piedad Dios de nosotros a través de este misterio que está enseñando la palabra de Dios. Dios, ¿y cuál es el misterio? Y te dice 2 puntos y seguido. Dios fue manifestado en carne. ¿Dios se hizo carne? No. Se dio a conocer. Manifestado significa se dio a conocer a través de Jesús de Nazaret. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Te especifica que el misterio de la piedad es como Jesús nació sin la semilla de un hombre, y que nació de esa mujer que era virgen y se manifestó y fue creciendo en sabiduría y creció y dio cátedra de la palabra de Dios, porque Dios le enseñaba el misterio de quién era Él, porque Él era el Salvador del mundo, y a través de que derramó la sangre en la cruz y que lo mataron, la humanidad puede ser salva gratis. Gratis. Ese es el misterio. No se discute, y que cuando está un misterio está escondido de la gente. Por eso cuando estas personas quieren venir a debatir, no tienen el conocimiento ni el entendimiento. Tiene que abrirte aquí la cabeza a Dios para que entiendas quién es Dios, quién es el Padre y quién es el Hijo. La palabra dice que Dios es un espíritu. Entonces no todos tienen esto porque está oculto. No, la Iglesia Apostólica no lo tiene, ni los católicos, ni los mormones, ni la iglesia como se llame, no lo tienen. Lo tienen los apóstoles y los profetas de Dios, y a los hombres y mujeres que los profetas de Dios de este tiempo, que son poquitos porque son un pequeño remanente. No como Billy Graham, que estaba viendo que decía cuando vivía ese hombre hijo del diablo, predicador de Satanás. Estaba en la televisión internacional hablando enfrente de miles y miles de personas y dijo: todas las religiones van a entrar al cielo, aunque sean musulmanes y aunque nunca hayan escuchado el nombre de Jesús, dijo ese hombre satánico. Dijo, aunque nunca hayan escuchado el nombre de Jesús, porque con que tengan en su corazón la voluntad de obedecer a un creador, con eso van a ser salvos y vamos a entrar todos al cielo, dijo. Doctrina de demonios es eso que ese hombre hablaba. Él era un masón de grado 33, una persona mentirosa que decía que seguía a Dios. Está oculto, nadie sabe quién es el Padre ni el Hijo, solamente a quien Dios le da esa enseñanza. Y te va a enseñar fuera de la Biblia, no, te va a enseñar con la Biblia en la mano. Pero te tiene que haber el escogido Dios, seas apóstol o seas profeta. A eso les llama Dios.
Y eso lo vimos, ya lo hemos visto. Vamos a leer ahora sí, vamos a pasar al libro de Enoc. Estamos viendo quién es el Padre, quién es el Hijo, y ahorita vamos a ver de dónde viene el nombre, pero primero vamos a ver quién es el Padre y quién es el Hijo. El conocer al Padre y conocer al Hijo es un misterio, estamos viendo. Y no todos, dice la Biblia, en sí hay un verso, ya lo he leído muchas veces, en el libro de Juan, dice, y no en todos está este conocimiento, ¿verdad? Dice la Biblia, no en todos está este conocimiento de quién es el Padre y quién es el Hijo. Libro de Enoc. Vamos a leer en el libro de Enoc. Y vamos a ir a leer en el capítulo número 11 en adelante. Vamos a leer. Enoc capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Enoc capítulo 11, verso número 1. Dice así la palabra de Dios. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo. ¿Qué son los tesoros de bendición? La sabiduría de Dios, que es la salvación para los hombres, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres, y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Y ahora vamos a leer ahí mismo en el libro de Enoc, y vamos a irnos hasta el capítulo número 46, verso 1. Enoc capítulo 46 y en el verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Enoc capítulo 46, verso 1. Ahí vi a alguien que tenía una cabeza de los días, y su cabeza era blanca como la lana. Como él había otro, cuya figura, fíjate, te está describiendo cómo era el otro que estaba en una visión. No significa que estaba dos dioses. El que es la cabeza de días es Dios, el Espíritu Eterno. Pero en su visión que estaba viendo Enoc, había otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre. En el cielo dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Significa, en el cielo no hay ningún hombre, que un cuerpo físico. Dice, y con él había otro cuya figura tenía apariencia de un hombre, y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo, y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? ¿Qué significa que va con la cabeza de los días? Significa que todo lo que la cabeza de los días o el Espíritu Eterno le decía, él obedecía y hacía. ¿Por qué va? Va para la derecha, a la derecha se va. En el libro de Ezequiel habla de eso, que veía unos carros y que tenía, y que sobre esto este hijo de hombre estaba en la tierra, y que los carros caminaban hacia la derecha, hacia enfrente, caminaba el carro o el Espíritu de Dios, y el Hijo del Hombre caminaba para enfrente. Era como un títere, caminaba para atrás, y el Hijo de Dios caminaba para atrás. O sea, le obedecía en todo. Eso es lo que dice aquí el libro de Enoc. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. O sea, le estaba explicando el ángel a Enoc la sabiduría que iba a descender sobre los seres humanos en un futuro para la salvación de la humanidad. ¿Y quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Y me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre. Jesús decía que él era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará, le dijo a Enoc, era tiempo antiguo,
en los tiempos antes del diluvio, y quien revelará todos los tesoros ocultos, que dice el libro de Hebreos que vimos ahorita. Grande es el misterio de la piedad. Ese es el tesoro oculto, el misterio de la piedad. El tesoro oculto es el misterio de la piedad, porque el Señor de los espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los espíritus, justamente y por siempre. Cuando dice por siempre, significa por un tiempo definido. Cuando dice por siempre, la Biblia, y por siempre significa eternamente. Significa que iba a cumplir su vida el Hijo de Dios en ese lapso de vida que tuvo. Espíritus juntamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto, estoy aquí dando mucha carne, esto no es leche. No cualquier persona lo que estoy explicando lo va a entender, porque son misterios ocultos y es mucha sabiduría lo que les estoy explicando. Es carne, no es como leche para un bebé. Al bebé se le dice la Biblia. Pablo dice, no sean como niños espirituales que todas están bebiendo leche. Un bebé se le da leche y cuando ya puede comer, que crece, se le da carne para que pueda comer sólido. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios ya es lo sólido de la palabra de Dios. La leche es arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Pero esto de quién es el Hijo de Dios y quién es Dios, ya está yo hablando de carne, espiritualmente hablando. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado, alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. La realeza, sí, los que descendían de David, no, la gente no reconoce quién les dio la realeza. Ellos no reconocieron, los fariseos, como por qué tenían la descendencia, o por qué tenían que sacrificar los holocaustos, o por qué tenían bajo el orden de Aarón, ¿verdad? Del sacerdocio de Aarón. Esa es la realeza que tenía el pueblo de Israel. Les cambiaré la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor de los espíritus. No exaltaron el nombre de Jesús, de Jesucristo. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el más alto, que oprimen la tierra y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan toda injusticia, cuyo poder reside en su riqueza, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos. Ellos niegan el nombre del Señor de los espíritus. Ellos persiguen sus congregaciones y a los fieles. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Te atacan. Te atacan porque no tienen este conocimiento y ni la revelación del misterio, a quienes condenan el nombre del Señor de los espíritus. Ahí te está diciendo, en un futuro el profeta Enoc recibió esta sabiduría, esta enseñanza de quién era el Hijo de Dios, que tiene el valor más grande, dice el libro de Enoc, ante el Señor de los espíritus. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces, cuando la gente quiere saber quién es el Hijo de Dios, no tiene la sabiduría suficiente el predicador y no entiende quién es el Padre y quién es el Hijo de Dios. Vamos a leer Números, capítulo número 23, creo que es de Números. 23 del libro de Números. Verso 19. Fíjate lo que dice, capítulo 23 del libro de Números, verso 19.
Y dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre. ¿Jesús de Nazaret era hombre? Mitad y mitad. Dios no es hombre. ¿Jesús de Nazaret era Dios? Te vuelvo a preguntar. No. Dios no es hombre, dice, te lo acabo de leer. ¿Cómo me dices tú? Si la Biblia dice Dios no es hombre, ¿cómo tú me dices Jesús de Nazaret era un hombre nacido de mujer por la voluntad del Espíritu? ¿Era Dios? ¿Era Dios? Les pregunto. La Biblia dice que... Literal, Dios no es hombre, se compara con los hombres y dice, para que mienta, significa mienten, y Dios primero te explica, Dios no es un hombre y no hace y no miente, te está dando las características que él tiene. La Biblia dice, Dios es un espíritu, pero no es un espíritu engañador ni mentiroso. Dios no es hombre, significa Dios es un espíritu. Dios no es hombre para que mienta. Significa Dios no miente y Dios no es un hombre. Son dos características que Dios tiene, te las está dando aquí. Ni tampoco, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ni tampoco es un hijo de un hombre. Pero tampoco es un hijo de hombre. O sea, no, Jesús de Nazaret no era Dios. Pero tenía los atributos de Dios, las características de Dios, la sabiduría de Dios. Dios fue encarnado. ¿Qué significa? Las características del Espíritu Eterno pasaron a ese hombre. Las heredó y se las fue enseñando Dios conforme fue creciendo. Porque dice la Biblia, Jesús de Nazaret crecía en sabiduría y en conocimiento. ¿Dios ocupa crecer en sabiduría y en conocimiento? Pues no. Porque Dios tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entonces, Jesús de Nazaret no era Dios, era el Hijo de Dios, dice la palabra. Así como Adán fue hijo de Dios, este es el segundo Adán, Jesús de Nazaret, dice la Biblia. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Cuando la gente quiere decir algo que la Biblia no dice, está mal. Si la Biblia dice que Dios no es un hombre, Dios no es un hombre. No, pero Jesús, nunca dijo Jesús que Él era Dios. Dijo, el Padre y yo, uno somos. Tenemos las características, así como quiero que los que siguen de mí, van a tener las características mías, para que seamos uno, yo y ellos. Él fue el ejemplo a seguir. Mateo capítulo 27, verso 54. Mateo 27, verso 54. Mateo 27, verso 54. Dice así la palabra de Dios. Mateo 27, verso 54. Mateo 27, verso 54. Dice así la palabra de Dios. Mateo 27, verso 54. Dice así. Mateo 27, verso 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Dios. ¿Cómo dice? Este era hijo de Dios. Este era hijo de Dios. Pero Dios, ahorita dijimos estas características, Dios no es hombre. La Biblia dice que Jesús de Nazaret era hijo de Dios. El que conoce que Jesús es el Hijo de Dios, ese tiene la sabiduría de Dios. El que sabe que Dios fue encarnado, ¿qué significa? El conocimiento de Dios vino a la carne y Dios fue manifestado y lo dio a conocer en el Hijo de Dios para guiarnos por el camino. Él es el camino, porque Él tenía esas características de Dios que ningún hombre tenía. Moisés dijo, y vendrá un profeta como yo. A él escuchad en todo, dijo el profeta Moisés, el Hijo de Dios. Dios le mostró también a Moisés que iba a venir. Por eso habló esas palabras, lo vio. Así como Enoc lo vio ahorita. ¿Quién es ese hijo de hombre? Al lado del trono de Dios. Estaba viendo una visión, no dice que había 2 tronos, nunca dice que había 2 tronos. Porque te lo confirma Apocalipsis. Que hay un solo trono, hay un solo espíritu eterno que manda los 7 espíritus, fíjese lo que dice en el libro de Apocalipsis. O sea, manda sus espíritus de sabiduría por la tierra para que se metan en la gente, en los hombres, y les traiga esa sabiduría. ¿Qué dice aquí? Verdaderamente este era hijo de Dios. Hijo, no era Dios, era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Ahora vamos a leer capítulo 8 del libro de Juan, verso 19. Estamos viendo qué es la diferencia de quién era el Hijo de Dios y quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu eterno que mora en los cielos. Entonces, si tú dirías, como Jesús, fíjate, te voy a poner un ejemplo, como Jesús se manifestó Dios a través de él y dio a conocer a la humanidad, y la gente dice, Él es Dios, en su ignorancia, porque no tienen la sabiduría de Dios. Pero fíjate, cuando se le apareció a Moisés la voz ardiendo de la zarza, si la gente toma el ejemplo de que como la voz de Dios salía de Jesús y de los apóstoles, también los apóstoles fueran Dios, o la zarza fuera Dios. Porque Moisés, ¿dónde escuchó la voz? De una zarza ardiendo. ¿La zarza es Dios? Es como esta camisa, no sé qué marca sea, pero un ejemplo, que sea Calvin Klein o que sea Levi's. ¿La camisa es el señor Levi's o Calvin Klein? Pero lleva su nombre y tiene sus características porque él en su mente lo diseñó. Es lo mismo con el Hijo de Dios y con los que vienen después de él. Capítulo 8 del libro de Juan, verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Mande? Volvemos a repetir. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le respondió, ni a mí me conoces. Jesús sabía dónde estaba su Padre, porque cuando oró, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús sabía dónde estaba su Padre. Los fariseos no sabían en dónde estaba su Padre, o el creador de todas las cosas. Y Jesús les enseñó ese conocimiento y esa sabiduría en dónde estaba el Padre, el creador de todas las cosas. No solo está en el cielo sentado en su trono, la Biblia dice que Dios está en todos lados y que lo llena todo.
y por su voluntad existen todas las cosas, dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 19. Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Es un misterio y por eso la gente no lo puede entender quién es el Padre. Segunda carta de los Corintios, dice arriba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, capítulo 5, verso 19, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Está al final de la Biblia, para adelante. Está después del libro de Romanos y primera carta a los Corintios. No, antes. Te pasaste. Por ahí anda cerca. Tiene que decir Corintios. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué dice? ¿En dónde estaba Dios? Es adentro de el Hijo de Dios. Dios estaba adentro de el Hijo, el Padre eterno, el Espíritu eterno estaba adentro de el Hijo de Dios. ¿Para qué hizo eso? Para reconciliar consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice el apóstol, la palabra de la reconciliación. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy predicando? La palabra de reconciliar a la humanidad con Dios, para que se reconcilien y conozcan quién es el Padre a través del Hijo. Yo también soy un hijo, y a través de los apóstoles y los profetas que eran hijos de Dios, se conoce quién es el Padre, así como nos enseñó Jesús de Nazaret en su palabra. Dice, Dios estaba en Cristo, adentro del Hijo de Dios. Estaba adentro no era Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia dice Dios se encarnó, no dice Dios se hizo carne, son dos cosas diferentes. ¿Sí entiendes eso? Dios se encarnó a Dios se hizo carne, son dos cosas diferentes. Y la gente, hay tantas cosas que la gente les han confundido, como dicen, un ejemplo, cuando Pablo cayó al suelo, dice la Biblia, en las iglesias predican y enseñan que se cayó de un caballo. La Biblia no dice que Pablo se cayó de un caballo. Yo puedo estar parado aquí y caigo de rodillas al suelo y caí, no estaba arriba de nada, estoy parado. La Biblia nunca dice que cayó de un caballo. Entonces esa es la ignorancia en la que están, porque no tienen el misterio, no tienen la revelación, no saben quién es el Padre y no saben menos quién es el Hijo. Están como los fariseos, no saben. ¿Dónde está tu Padre? Les dijo, ahorita lo leímos. Muéstranos a tu Padre. Pues no saben quién es el Padre, no saben dónde está el Padre. No saben quién es el Padre, no saben dónde está el Padre, no saben quién era Jesús de Nazaret. El Padre estaba dentro del Cristo, del Hijo de Dios, así como está dentro de mí. La diferencia, yo no me voy a comparar con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Él no nació de la descendencia de los hombres, sino solo por voluntad de Dios, dice. Esa es la diferencia. En su ADN era diferente. Ahora vamos a leer en el capítulo 14 del libro del Evangelio de Juan. Capítulo 14 y en el verso 1 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 14.
Entonces vimos, Dios es hombre. Jesús de Nazaret era Dios. No, Jesús de Nazaret murió, ¿verdad? Y lo tuvo que resucitar Dios, ¿verdad? Entonces, Dios muere, Dios se puede morir. Es como dice la gente que Jesús de Nazaret era Dios. Si Dios no puede morir, Dios es eterno. Dice la Biblia que Dios viene de la eternidad y va hasta la eternidad. ¿De dónde saca la gente que Dios es, o que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios? En forma humana, otros dicen. Se encarnó Dios, dice la Biblia. O sea, en la carne vino y se metió para revelar los misterios, para enseñar el camino. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 1 dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Siempre se comparaba con Dios. Y por eso los fariseos se enojaban. Tú te haces semejante a Dios. Claro, en su sabiduría, en sus acciones, pero no en su naturaleza humana. No era Dios el hombre. Fíjate, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa donde está mi papá hay mucho lugar para que ustedes vayan. Hay mucho espacio para que vivan ustedes también. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, dijo Jesús. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todavía no les había abierto el entendimiento Jesús ahí. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Fíjate esta palabra bien clave. Cuando tú dices, fíjate, tendría que haber dicho Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. Pero Jesús dijo: nadie viene. Porque ahorita leímos que dice, ¿en dónde estaba Dios? Dios estaba en Cristo. El Espíritu estaba dentro de ese hombre, reconciliando la humanidad. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre. Nadie viene al Espíritu Eterno que está dentro de mí. Eso está dando a entender. Nadie viene al Padre. Debe haber dicho, si fueran dos distintos, nadie va al Padre, hubiera dicho, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Por la enseñanza, por el sacrificio del hombre, por la sabiduría, el conocimiento que tenía ese hombre. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Lo mismo que le dijo a los fariseos. Si lo conoces a Él, también vas a saber quién es Dios, el Espíritu Eterno, el Creador de todo. Y desde ahora le conocéis y le has visto. ¿Por qué Él dijo le has visto? ¿Dios es hombre? ¿Dios es hombre? Les pregunto. ¿Y por qué dice que si lo viste a Él? Por su enseñanza, por sus características, por su poder. Fíjate. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, fíjate, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿En dónde estaba el Padre? En Cristo. Estaba dentro de ese hombre. Por eso, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Significa, estoy adentro del Hijo de Dios y me metí en el cuerpo de este hombre para que me conocieran, porque no me pueden ver porque soy un espíritu. No me ven claramente. Sí puedes ver un espíritu, la Biblia enseña eso, pero a Dios no. A Dios no. Tienes que estar en el espíritu para poderlo ver. Moisés estaba en el espíritu, Juan estaba en el espíritu, Pablo estaba en el espíritu. Dios tiene que abrir esa parte espiritual. Tanto hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El que recibe mi enseñanza y mis palabras y mis acciones y mi poder, ha visto al Padre. Porque esa es la enseñanza y es lo que quiere Dios que aprendan de mí, y es lo que quieren que conozcan de Él hasta ahorita. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo, fíjate lo que dice, no crees que todo lo que yo hago, lo hago por Dios, por el poder de Dios? Os hablo, voy a volver a leer. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Es igual lo que les digo. Cuando un predicador habla palabras de la Biblia, o las hablas por cuenta del diablo, aunque sea la palabra de Dios, o las hablas por cuenta de Dios. Sino que el Padre que mora en mí, porque dice, ahorita lo leímos, el Padre que mora en mí, Dios que está dentro de mí, Él hace todas las obras. Creed que yo soy en el Padre, o sea, yo obedezco lo que Dios me manda, y el Padre en mí, y el Padre está dentro de mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, créeme por el poder y lo que estoy haciendo. Jamás nadie ha hecho esto, decían de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es este que los mares le obedecen? Pues Dios estaba dentro de ese hombre. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, porque voy a ser levantado, glorificado, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, fíjate, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Estaba ahí, Jesús no estaba, el hombre no está diciendo que era el Espíritu estaba dentro de él, y mora con ustedes. He estado aquí tantos años ya enseñándoles, por eso me tienes que conocer. Tenía un disfraz Dios, ese que era la carne. Son dos cosas diferentes. Tener un disfraz o tener la ropa puesta, a que sea el cuerpo Dios. El cuerpo no era Dios, esa era la naturaleza humana. Dios estaba dentro, el Espíritu estaba dentro. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, me voy a ir y les voy a dejar otro consolador, más adelante dice. O sea, y estará en vosotros, se les va a meter también como a mí se me metió el Espíritu de Dios, se les va a meter. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está hablando en su naturaleza del Espíritu eterno, ¿verdad? Porque dice, vendré a vosotros. El hombre no puede venir. ¿Se te metió el Hijo? ¿Se te metió el Hijo? ¿Se le metió el Hijo a la gente? ¿Se le mete el Hijo? No, se le mete el Padre, el Espíritu eterno. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo se manifestará a la gente Dios? Guardando la palabra de Dios y amando su palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Qué pasa cuando dices que el Hijo de Dios es Dios, que el Hijo de Dios es Dios? ¿Qué dices? No guarda su palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía. ¿Qué es lo que las iglesias predican? Las palabras que no son de Jesús, el Hijo de Dios, ni proceden del Espíritu eterno. Las iglesias reciben
palabras, fíjate, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra, ¿qué es no guardar su palabra? Es no creer lo que estás leyendo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién es la palabra? Del Espíritu Eterno. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando se le mete a la gente el Espíritu Santo, ese es el GPS, o ese es el Wi-Fi que te recuerda. Lees la Biblia y dices, sí, todo lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles, le quitaron los libros, eso es mi palabra. Y cuando traen un libro que no es palabra de Dios y dicen que es palabra de Dios, el Espíritu te dice, esta no es mi palabra, esta no concuerda con mis libros. Y así ese es el que te da la sabiduría, mismo Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, el Padre es mayor, el Espíritu es mayor que la carne. Otra vez, el Espíritu es mayor que la carne. Te enseña, ¿no? Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Son uno en características, en pensamientos, pero no espíritu, porque Jesús era un hombre y el hombre no era Dios, ¿verdad? Y cuando fue glorificado, ¿qué pasa? Resucita Jesús con un cuerpo espiritual. Entonces, el Hijo de Dios, la parte humana, el cuerpo no es Dios. La parte, el espíritu que estaba dentro de él, ese es el Padre, que no solo estaba adentro de Jesús, como mucha gente pueden decir, se bajó del trono y se vino y se metió, pero también estaba en el trono y sigue siendo uno. Así como se le ha metido a mucha gente a través de la historia, el día del Pentecostés eran más de 120, o sea que eran 120 dioses, era un solo Dios que repartió su espíritu y se metió en cada una de las personas. La parte humana de Jesús de Nazaret no era Dios, porque Dios no es hombre, pero el Espíritu Eterno estaba en Cristo, el Padre, reconciliando al mundo para consigo, enseñando la sabiduría. Jesús tuvo que ir creciendo en sabiduría y en conocimiento. O sea que no porque el Espíritu estaba dentro de él, el Espíritu de Dios lo recibió también Jesús. El Espíritu, cuando lo bautizaron, dice que descendió sobre Jesús. O sea que él también recibió el Espíritu Santo. Él es el ejemplo de lo que iba a suceder después. Porque ese es el nuevo pacto que habla la Biblia, que habla Pablo. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. No es como el que le había dado a los judíos, porque sí reciben el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento unos cuantos, ¿verdad? No todos, los profetas, y unos cuantos hombres, ¿verdad? Y mujeres. ¿Qué pasó? Claro. ¿También reciben el Espíritu Santo? Claro. Dice, ya está Saúl con los profetas y como los profetas profetizando, dijeron. Porque el Espíritu de Dios vino y se le metió. Vamos a seguir leyendo. Ahora ya vimos quién es el Padre. El Padre es el Espíritu Eterno. ¿Y el Hijo quién es? Era Dios. Era Jesús de Nazaret, el Hijo. ¿Se acabó la vida de ese Hijo cuándo? Cuando murió en la cruz.
y resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero no resucitó el mismo cuerpo. No. ¿Cómo? Resucitó espíritu y carne, porque comió, pero traspasaba paredes. Comió, que leíamos el otro día, pero traspasaba paredes. Ya estaba glorificado el cuerpo, de una manera espiritual, era diferente. No tenía las mismas características, ese cuerpo ya no muere. Fue recibido para arriba al cielo, arriba en el cielo, en las nubes, dice su... Vieron que se fue, y ya más no volvió. Vamos a seguir viendo. Ahora ya vimos que el Padre es uno, el Espíritu Eterno, el único Dios, el Dios verdadero, el único, y el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tuvo una vida, un lapso de vida, no era Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, el hombre pues no era Dios. Ahora vamos a ver de dónde recibió ese nombre, porque leímos mucho. Vamos a ver el nombre de Dios, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es el nombre de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1 en adelante, verso 30 y 31. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Verso 30. Dice así. Entonces, capítulo 1 del libro de Lucas, verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso? María, Dios te ha favorecido, o te va a hacer un favor que no mereces. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién trajo el nombre de Dios a la tierra? ¿Cómo? El ángel Gabriel le dijo cómo le iba a poner al niño. Claro. Sí, ¿verdad? Lo vamos a ver acá. En el Nuevo Testamento seguimos leyendo. Vamos a ver. En Hebreos capítulo 1, ahora sí. Hebreos capítulo 1. Verso 4. Hebreos capítulo 1, verso 4. Y dice así la palabra de Dios: hecho tanto superior a los ángeles. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue hecho? El Hijo de Dios, ¿verdad? No está hablando de Dios, está hablando del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién era? Jesús de Nazaret, ¿qué era? Superior a sus ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús, ¿qué es un nombre qué? Heredado. El nombre de Jesús es un nombre ¿qué? Que viene por herencia. ¿Qué pasa con los papás cuando tienen un hijo? A ver. Le heredan los apellidos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora aquí es diferente. Aquí él heredó el nombre oculto que estaba por las generaciones de Dios. Y el hecho tanto superior a los ángeles, está hablando del cuerpo del hombre, de Jesús de Nazaret, del Hijo de María, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahorita leímos: ahora concebirás en tu vientre, dice en Lucas, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús, ahí está el nombre. Es el nombre excelente que heredó. Ese es el nombre de Jesús. No era un nombre de él, ni de María le puso el nombre que quiso, sino le puso el nombre de Jesús, que era el nombre de Dios, o que es el nombre de Dios. Porque el nombre de Jehová, ahorita vamos a leer, fue el nombre que usaron en el Antiguo Testamento, y no solo el nombre de Jehová, varios nombres. Pero vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Carta a los Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice, capítulo 2, verso 9 de la carta a los Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo alto, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, heredó el nombre, significa que alguien, cuando lo heredas, que alguien lo tenía. Cuando heredas el nombre es porque alguien más lo tenía, ¿verdad? Ya vimos ahorita. Heredó más, y fíjate, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo alto, lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, este nombre es un nombre que es más grande que todos los nombres que existan, ni de ángeles ni de seres humanos que han existido. Fíjate, para que en el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué dijo Pablo cuando le preguntó y se le apareció el Señor? En el libro de Salmos dice, el Señor es Dios. En el libro de Salmos dice, el Señor es Dios. Escucha, en los Salmos dice, el Señor es Dios. ¿Y qué pasa cuando se le apareció Dios a Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le contestó el Señor? Yo soy Jesús. ¿Quién es Dios? Jesús. El Espíritu Eterno que le heredó el nombre a su Hijo, al Hijo de Dios, el Hijo de María. Fíjate, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios nuestro Padre. ¿Quién es Dios eterno? El Espíritu Eterno es Jesús. El hombre en naturaleza humana no. La naturaleza espiritual, y se llamaba desde antes y se ha llamado y se va a llamar, su nombre es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Eso significa Jesús. Pero ahí está. Este es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es quién está sobre todos los hombres y sobre todos los espíritus? Dios. Y ese es el excelente nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de los ángeles santos, y en la tierra de todos los seres humanos que han existido y van a existir, y debajo de la tierra de los ángeles que están caídos, que están encadenados. Que dice, y habla en el libro de Enoc, que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. No que sean dos, porque luego ahí está diciendo Dios Padre. No, para la gloria del Espíritu Eterno, el cual reveló su nombre y se lo dio a su Hijo. Se lo heredó. Cuando lo hereda es porque alguien más lo tenía. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a leer en Juan capítulo 5, verso 43.
capítulo 5, verso 43 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, verso 43. Y dice así la palabra de Dios: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Qué nombre predicaba Jesús? ¿Pero cuál nombre? Dice Jesús: yo he venido en nombre de Yahvé. ¿Cuál era el nombre en cuál nombre él venía? ¿Cuál es el nombre? El Hijo de Dios venía en un nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre, en el nombre del Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En el nombre de Jesús. Él les predicaba en el nombre de Jesús. Los apóstoles y los discípulos dijeron: todos los espíritus inmundos se sujetan a tu nombre. Le dijeron al Hijo. Estoy hablando del Hijo de Dios. Y el nombre del Hijo de Dios aquí te da a entender o te enseña. Jesús dice: yo he venido en nombre de mi Padre. El nombre que yo tengo lo heredé. Ya vimos que lo heredó. Yo vengo en nombre de mi Padre. El nombre de mi Padre es Jesús. El nombre del Espíritu eterno que estaba en Cristo era Jesús. ¿Verdad? Vamos a leer capítulo número 14 del libro de Apocalipsis, verso 1. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. El Hijo no es Dios. Dios estaba en el Hijo. El Hijo heredó el nombre del Padre, porque Jesús dijo: yo vengo en nombre de mi Padre. En el nombre cual se dobla toda rodilla, leímos en Filipenses. Entonces, de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice capítulo 14 del libro de Apocalipsis, verso 1 en adelante, dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El mismo nombre, ¿verdad? Hasta ahí. Tenían escrito el nombre aquí. ¿Qué significa? En la frente. Aquí el hombre, por lo general, indica que el conocimiento nos viene de aquí, del cerebro, ¿no? A lo que ha llegado de la ciencia del mundo. Eso no está en la Biblia, los científicos dicen eso. Aquí en las neuronas del cerebro se guarda la información del ser humano conforme va creciendo. Y en la frente estaba escrito, en el conocimiento del hombre, estaba escrito, ¿dos nombres? ¿Dos nombres dice ahí? Que tenían el nombre singular y el nombre de su Padre escrito en la frente. Es el mismo. Heredó Jesús el nombre de su Padre, el Hijo de Dios. Está hablando del Cordero. Miré el Cordero en pie sobre el monte Sión. Estaba viendo lo que ya había pasado. Lo que había pasado, porque Jesús, el Cordero, vivió en tiempo pasado. Y estaba en pie en el monte Sión, cuando estaba aquí en la tierra. Juan lo vio. Y dice, por eso el Apocalipsis habla presente, pasado, presente y futuro. Las visiones que igual a Enoc para una generación futura. Fíjate, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Es un solo nombre que tiene todo el poder. Vamos a leer en el Antiguo Testamento ahora. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2 en adelante.
Capítulo 6, verso 2 del libro de Éxodo. Capítulo 6, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿A quién le dio a conocer el nombre de Jehová o de Yahvé? A Moisés. A Jacob dijo, fíjate lo que dice, a Isaac y a Jacob, a Abraham, me di a conocer como Dios omnipotente, mas en mi nombre de Yahvé o de Jehová o de Yahweh no me di a conocer a ellos. Era lo que le tenía que revelar para ese tiempo. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy Dios, le dijo. La palabra Yahvé o Yahweh significa yo soy Dios. Es todo, no es una característica de Dios. Así es. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir a leer el libro de Jueces, capítulo 13 del libro de Jueces. Jueces capítulo 13, verso 17. Capítulo 13, verso 17 en adelante del libro de Jueces. Fíjate, capítulo 13 del libro de Jueces, verso 17, dice así. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre la peña. Ahora vamos al 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿A quién vio Manoa? ¿Y su mujer? Pensaron que era es una manifestación. Dice el ángel de Jehová, es una manifestación de Dios. Pero fíjate lo que le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Le dice Dios a Manoa, que es admirable. Vamos a ver en qué parte del nombre de Dios es admirable. Isaías capítulo 9 y vamos a ver en el verso 6. No le dijo su nombre porque no era tiempo que le dijese, le revelara el nombre a la humanidad de Dios. No le dijo el nombre todavía Dios a Manoa porque no era el tiempo de ser revelado el nombre a la humanidad. Solo le dijo a Moisés: yo soy. Y a Abraham le dijo: soy el omnipotente, el todopoderoso. Es todo. No les dio su nombre. Les dio características de él. Fíjate, capítulo 9 del libro de Isaías, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué dijo Dios que era su nombre? Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Qué dijo Manoa? Le dijo Dios a Manoa que su nombre era ¿qué? Admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Imagínate. Y aquí te está explicando por qué un niño es nacido. ¿Cuál niño nació de María? Ahorita lo vimos.
El Hijo de Dios. ¿Y qué nombre? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Admirable es su nombre? Se llamará su nombre Jesús, que su nombre es admirable, porque es el nombre de Dios. Es consejero, Dios fuerte. ¿Qué era ese hijo, ese hombre? Pero ¿qué características tenía su nombre? Su nombre era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿El hombre era Padre eterno? El espíritu que estaba dentro de ese hijo era el Padre eterno. Era consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David se refiere a la humanidad, al hombre que nació de María, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Dios va a formar ese hombre, el Hijo de Dios, le va a dar las características de Dios y le va a dar su nombre. Nombre que Dios no le quiso revelar a Manoah porque no era tiempo. ¿En el Antiguo Testamento tenían el nombre de Dios? No. No. Nomás tenía una de las características de Dios. Se les apareció Dios. ¿Conocían a Dios? Sí. No conocían su nombre. Porque después viene este nombre de Jesús, el nombre de Dios revelado y puesto por el ángel a María. Ese es el nombre de Dios. Entonces, ¿Jehová es el nombre de Dios? No. Esa era una característica de Dios que Dios le dio en aquel tiempo a Moisés en la zarza. Y si voy con el faraón y le digo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué dijo? Yo soy Dios. No le vas a decir mi nombre todavía. No va a decir, Él es Dios. Porque tenía que venir el profeta, el apóstol, el Hijo de Dios, con las características para salvar a la humanidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando tú dices que el hombre era Dios, está cerrado. Cuando dices que, repite lo mismo que dice la Biblia, Dios estaba en Cristo. Dios se encarnó, Dios se encarnó. Se encarnó significa, el hombre recibió el conocimiento y la sabiduría del Espíritu. Pero no significa que Dios se hizo carne, como muchas iglesias predican. Sigue siendo Dios uno, es uno. Cuando venga, va a tener las características y los títulos que también tuvo. Vas a verlo, abrir el cielo y hijo de Dios va a ser. El Espíritu eterno, Padre eterno, Príncipe de paz, el Dios todopoderoso. Vas a ver a uno que va a abrir los cielos y va a tener todas las características, porque se manifestó de esa manera en la humanidad. Pero sigue siendo uno. Un trono y uno sentado sobre él, dice el libro de Apocalipsis. Vi un trono y a uno sentado en el trono. No dice que vio a otro sentado a un lado de él, más pequeño, a Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. ¿Entendieron? Eso es lo que Dios explica Dios a través de su palabra. Dios no es hombre. El Hijo de Dios no era hombre. Dios estaba dentro de ese hombre reconciliando al mundo. El nombre de Dios es Jesús. En el Antiguo Testamento se les manifestó Dios a los profetas y a los hermanos y a las hermanas, como a la mamá de Sansón, a Manoah, hombres justos, santos, mujeres santas, sí. Pero no les dio su nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El nombre de Jesús es admirable. Recibió el Hijo por herencia el nombre de Dios. Esa es la diferencia. Cuando tienes el conocimiento, puedes, ¿cómo se puede decir la palabra? No es discernir. Es como cuando tú tienes unos ingredientes y los puedes dividir y sabes cuando vas a hacer un guisado, cuando haces una gelatina o lo que sea, el guisado, sabes separar cosa por cosa. La canela, un té de con hierbabuena, sabes todo los ingredientes que lleva. Eso es lo que la gente debe de saber. Si tú empiezas a decir que el Hijo de Dios era Dios, está cerrado. Es como decir que Adán era hijo de Dios y era Dios. No, tenía la sabiduría de Dios antes de caer, sí,
¿Era perfecto Adán? Sí. ¿Le puso nombre a todos los animales que existen en este día? Sí. Porque recibió la sabiduría y el conocimiento de parte de Dios. Así Jesús de Nazaret. No significa que sean dos dioses o tres dioses, o que Él era Dios Hijo. No dice la Biblia. Dios es un espíritu. Y claro, se llama y es santo. Es unas características que Dios tiene. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este conocimiento que nos ha dado, y este conocimiento que no está en todos. Porque la Biblia dice que este conocimiento no está en todos. Vamos a terminar con un verso antes de terminar. Vamos a leer en el libro de la primera carta de Juan, antes de terminar. La primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Quiero leer este verso. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra vez: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso te digo, cuando Jesús sube, sigue teniendo, cuando resucita y sube al cielo, cuando Él vuelva, va a seguir teniendo el título de Hijo de Dios. Porque dice en el libro de Apocalipsis: y vi uno semejante al Hijo de Dios. Tenía las características, lo que nos enseñó y caminamos con Él. Estaba un espíritu eterno sentado en el trono, y se parecía no físicamente, tenía los atributos y el poder de que este hombre, Hijo de Dios, tuvo. Eso es lo que dice la Biblia. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No que el Hijo, el humano, que la carne sea Dios. Está hablando de lo espiritual. Porque cuando Juan lo ve en el Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan? Uno semejante. Se parece al que conocí, pero ya no era hombre. Era el Espíritu eterno, y tenía todo el poder, y tenía el señorío, y era el Dios todopoderoso sentado en el trono. Le damos gracias al Señor por esta palabra que trae, y vamos a terminar como lo hacemos siempre, leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe de hacer el mundo entero para recibir este conocimiento que no está en todos? Primero se tiene que arrepentir, después se tiene que bautizar individualmente en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para que Dios perdone tus pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo, que es que se te meta el Espíritu adentro de ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para todas las que son prostitutas, para todo mentiroso, hay mucha gente que está bautizado y no ha recibido el Espíritu Santo. Esfuércense, porque dice la palabra de Dios que ese es un requerimiento, que tienes que nacer de agua y de espíritu, dice la Biblia. Para heredar el reino de los cielos ocupan nacer del agua y del espíritu. Esas son unas partes de los requerimientos que Dios pide para que la gente entre al reino de los cielos.
nacer de agua y nacer de espíritu. Toda la gente que está en pecado, si tú niegas lo que dice la Biblia y cambias las palabras de Dios por tus propias enseñanzas, está haciendo un falso. Hay gente que se bautiza yo te bautizo en el nombre de Jesús. La Biblia no dice que te bautices en el nombre de Jesús. La Biblia dice que te bautices en el nombre del Señor Jesús. Y dice en el nombre de Jesucristo. Esas dos maneras es lo que te avala la Biblia o te da permiso de que te puedas bautizar. En el nombre de Jesucristo. Te bautizo en el nombre de Jesucristo. Te bautizo en el nombre del Señor Jesús, dice. El Señor es Dios. Entonces, eso es lo que debe de hacer la gente, arrepentirse y bautizarse y dejar sus malos caminos. Tú si estás en una iglesia y no te has bautizado como dice la Biblia, o gente que no conoce de las palabras de Dios y no se ha bautizado, déjenos un mensaje y con el favor de Dios, en cualquier parte del mundo que estés, Dios hace la provisión y vamos y te bautizamos como dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo.